Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Eliana Marcela López Jiménez. Soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador y actualmente me desempeño como directora rural del Centro Educativo Pozo Azul del municipio de Palmas del Socorro, Santander. El día de hoy me permito presentar ante ustedes mi intención investigativa titulada Responsabilidad emocional de los docentes rurales en la provincia comunera de la Secretaría de Educación de Santander y su relación con la práctica pedagógica. A menudo pensamos en la educación rural solo desde la carencia material, pero pocas veces nos detenemos en el mundo interno de quien sostiene la escuela, que es el docente. Por esta razón, mi investigación nace de la necesidad de comprender la responsabilidad emocional como el eje que articula la labor de los maestros en la provincia comunera del departamento de Santander. Partiendo de la realidad que vivimos, podemos evidenciar que los docentes rurales de escuela multigrado no solo se dedican a enseñar, ellos también tienen que asumir otros roles como ser psicólogos, enfermeros, líderes comunales, a veces hacer hasta el papel de padres y madres de los estudiantes. Es por esto que el interés de esta investigación es saber cómo ellos gestionan sus emociones ante estas demandas. Ya contextualizado el título de mi investigación, me permito profundizar en la problemática que enfrentamos hoy en el sistema educativo. En primera medida está la brecha entre el discurso y la realidad. A pesar de que existen tratados internacionales y convenios que posicionan la educación socioemocional como el pilar del siglo XXI, nos enfrentamos a una brecha crítica entre la teoría y la práctica. En el papel la norma existe, sin embargo el sistema educativo, especialmente en el contexto rural, su aplicación sigue siendo muy fragmentada y limitada. Por otro lado, la sobrecarga emocional que enfrentan los docentes, pues no podemos exigir una educación emocional de calidad a un docente que está emocionalmente agotado y desatendido. El impacto en el aprendizaje y el clima en el aula también es otro aspecto, porque una inadecuada gestión emocional daña la convivencia escolar y disminuye el rendimiento académico. Por último, el factor de desigualdad. Finalmente, digamos, el problema se agudiza por la escasez de formación estructurada en competencias emocionales. Me planteé las siguientes preguntas orientadoras que considero guiarán esta investigación, como lo son. Primero, ¿cuáles vivencias tienen los docentes rurales con respecto a su responsabilidad emocional en la labor de la enseñanza? ¿Qué significados otorgan los docentes rurales a la responsabilidad emocional en sus prácticas pedagógicas? ¿Qué relación existe entre la responsabilidad emocional de los docentes y la forma que desarrollan sus prácticas pedagógicas? ¿Y cuáles aspectos teóricos emergentes facilitan la comprensión de la responsabilidad emocional que deben tener los docentes durante su práctica pedagógica? Dentro de los propósitos de la investigación y siendo coherentes con los interrogantes, he definido estos propósitos. El propósito general, el propósito central es generar un constructo teórico. No se trata solo de escribir, sino de relacionar entre la responsabilidad emocional y la práctica pedagógica en el entorno rural. Dentro de los propósitos específicos, el primer paso sería develar la experiencia vivida. Aquí es importante analizar el sentir, el actuar emocional durante su jornada de enseñanza en el aula. También es importante comprender cómo el docente interpreta su realidad, es decir, de qué manera él cree que su mundo emocional influye en cómo enseña, cómo evalúa y cómo se relaciona con sus estudiantes. Finalmente, el último propósito de esta investigación sería derivar las dimensiones teóricas que permitan a otros investigadores y a las instituciones comprender la responsabilidad emocional como una herramienta a favor de la calidad educativa en la ruralidad. Ya definidos los propósitos, es necesario exponer la justificación y la importancia de esta investigación, pues la cual la sustenté en 4 pilares fundamentales, como lo son, primero,
la dimensión socioemocional como base. En primer lugar, partimos de comprender que el manejo emocional no es un accesorio, sino la base de la calidad educativa. Otro pilar, el docente como gestor y referente. Desde la perspectiva del rol docente, la investigación reconoce al maestro como el principal referente emocional en el aula. La brecha en la ruralidad sería otro pilar porque existe una fractura crítica entre los grandes marcos normativos internacionales y la realidad de la práctica educativa en el campo. Y por último, la humanización y sostenibilidad. Finalmente, la investigación aporta a la creación de prácticas educativas más humanas al promover un enfoque centrado en el bienestar integral, no solo mejorando la pedagogía, sino que prevenimos riesgos críticos como el síndrome de burnout o agotamiento del docente, garantizando que el maestro pueda ejercer su labor con pasión y con salud mental. Desde el marco referencial y sus antecedentes, he seleccionado 4 antecedentes claves que se relacionan directamente con mi propósito. Iniciamos con el estudio de Ana Rivera 2025, que ha evidenciado una relación directa entre las competencias socioemocionales y el desempeño académico. Por su parte, Brigitte Bolaño del 2025, la investigación permite sustentar la necesidad de que la educación emocional no sea un evento aislado, sino un eje transversal en la práctica educativa. Seguimos con Diana Quiroga 2023, que analiza las habilidades del docente y facilita la enseñanza a través de conductas sociales positivas. Y finalmente Diego Muñoz del 2022, que reconoce al docente como el agente clave en la gestión del ambiente educativo. Ya desde el marco referencial, integré la teoría pedagógica, la psicología del docente y el rigor normativo. Iniciando con la teoría de base, en primer lugar nos apoyamos en el constructivismo social de Vygotsky. Sin embargo, no ignoramos la realidad crítica, la teoría de Burnout, que nos permite analizar el desgaste que enfrentan nuestros maestros y cómo este bloquea la práctica pedagógica. Dentro de las referencias teóricas y para entender la labor diaria, acudimos a los saberes del docente de Tardif y a la práctica reflexiva de Víctor Díaz Quero. Autores también como Muñoz y Rivera Campos nos dan luces sobre las competencias socioemocionales necesarias, alineándose con la visión de la UNESCO 2022 sobre una educación profundamente humanista. Y en el marco legal, pues finalmente el estudio se debe enmarcar en la normatividad colombiana, desde la Constitución del 91, la Ley 115 de Educación, que establece la formación integral como un derecho, hasta la Ley 1620 de Convivencia Escolar. Mi tesis busca, dentro del contexto metodológico, me he fijado una ruta. Esta investigación se posiciona desde un paradigma interpretativo. Esto se articula con un enfoque cualitativo que nos permite un análisis profundo de las experiencias, percepciones y contextos particulares de la provincia comunera. He seleccionado el método fenomenológico. Este método considero que es el más idóneo para mi tesis porque busca llegar a la esencia de las cosas. Para ello cumpliré rigurosamente con sus fases, como lo son la descripción de la experiencia tal cual como ocurre, la reducción para poner entre paréntesis mis perjuicios como investigadora, la interpretación y síntesis para llegar al significado profundo de las experiencias vividas por los maestros. Ya en las técnicas e instrumentos para recolectar esta información, diseñé un sistema de triangulación, como lo vemos ahí, que es la observación no participante para captar la realidad del aula en forma natural, la entrevista semiestructurada apoyada en un guión de entrevista y el diario de campo y registro de experiencias, que es un instrumento fundamental para capturar de manera sutil las emociones que no siempre se dicen con palabras. Muchas gracias por su atención.